buenas tardes. A continuación, seguimos con la conferencia por parte del doctor Renan Orellana, quien nos va a impartir el tema, el manejo neurointensivo de urgencias. El doctor realizó la residencia de pediatría en el Nassau County Medical Center, posteriormente realizando un fellow de medicina crítica pediátrica en el Baylor College of Medicine, actualmente médico del Texas Children's Hospital. Doctor, le damos la bienvenida y le damos la palabra. Buenas tardes a todos, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Vamos a tocar un poco el tema de lo que es el manejo neurointensivo de urgencias. Eso se puede ver de diferentes formas. Una sería ver todos los casos de emergencias neurológicas que nos llegan, y la otra opción, la otra posibilidad es ver todo ese paciente grave, todo ese paciente crítico que nos llega con el potencial de daño neurológico que nosotros podemos revertir con las acciones correctas. Entonces, quizás me voy a enfocar por esa parte, porque mañana tenemos el manejo del cráneo hipertensivo y ahí podemos ser un poco más detallados en lo que respecta a los detalles de los manejos de neurointensivo en pacientes neurológicos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco más sobre... Vamos a hablar un poco más de lo que es el manejo neurointensivo en urgencias. Cuando nos llega un paciente en urgencias, ¿cómo podemos pensar en proteger su cerebro, ¿no? Lo primero es llegar con la idea de que vamos a tener los cuidados neurointensivos bien enfocados. En el momento que el paciente nos llega inestable, no estamos en un momento de hacer diagnósticos refinados. Estamos en un momento de reanimar, de revertir las anomalías en los signos vitales que tenemos, porque esas van a afectar de una u otra forma al cerebro. Y en este caso, el tiempo de cerebro. Todo el tiempo que un paciente pasa en choque va a significar un daño potencial en el sistema neurológico, y por eso nosotros tenemos que estar bien enfocados en resucitar al paciente más que en tener un diagnóstico refinado en ese momento. El segundo punto que tienen que recordar es que la neuroprotección se va a afectar por cualquier otra intervención que hagamos. Cualquier cosa que nosotros hagamos para mejorar al paciente siempre va a tener un impacto en la función neurológica o en el daño fisiológico que el sistema nervioso central está teniendo. Por ejemplo, en el momento que nosotros damos sedación y ponemos al paciente hipotenso, ya estamos causando una situación que potencialmente puede descompensar o impactar a nuestro paciente de otra forma. Entonces, tenemos que enfocarnos en resucitar el cuerpo como un todo y no solo estar pensando que el cerebro es un ente separado del resto de la fisiología. Es el momento en que nosotros estamos reanimando, entonces reanimamos rápido y el cuerpo como un todo. Y el tercer punto es que los cuidados neurointensivos desde un primer momento requieren un equipo multidisciplinario que es de alta funcionalidad. Una persona no va a hacer diferencia en un paciente grave. Un intensivista no va a hacer diferencia en un paciente grave que tiene daño neurológico. O un paciente que llega con requerimientos de cuidados neurointensivos no va a ser solucionado solo por un neurocirujano, sino que hace falta todo un equipo que funcione de forma coordinada para poder revertir la situación en que este paciente se encuentra. Si ustedes se quedan con estos 3 puntos, yo habré dado mi charla por terminada, pero vamos a darle un poquito más de salsa al taco, ¿no? Y vamos a ver cómo le hacemos para cubrir algunas cosas. Muchas emergencias pediátricas que nos van a llegar van a requerir que nosotros tengamos una filosofía, un plan de acción neuroprotectivo. Y son problemas que normalmente vamos a encontrar en pacientes críticos. Por ejemplo, vamos a tener pacientes con deshidratación severa en los cuales podemos tener un impacto en el sistema nervioso central secundario a esta situación.
pacientes que nos llegan en choque profundo van a exhibir lo que le llaman watershed infarcts, infartos en ciertas presentaciones. Casos de abuso infantil, que muchas veces en bebitos no tenemos mucha sintomatología, pueden tener daño espinal o infartos del mismo tipo, ¿no? Que ya les mencioné antes. Nos llegan muchos casos de estado epiléptico, pacientes con politraumatismos o injuria cerebral traumática específica, ¿no? También tenemos pacientes que se nos pueden presentar con injurias de la espina y otros pacientes que nos pueden llegar en paro cardiorrespiratorio, meningitis, encefalitis e infecciones del sistema nervioso central. Y algo que muchas veces no reconocemos, pero que se va mucho en pediatría a medida los pacientes con disfunciones metabólicas genéticas sobreviven más, es que vamos a tener pacientes que se nos pueden presentar con un accidente cerebrovascular de tipo metabólico, en los cuales el manejo debe ser reconocido reconocido e implementado de forma inmediata, ¿no? Y otros pacientes pues se van a presentar en coma. Como ven, la variedad de este tipo de pacientes que nos llegan a la emergencia o con cuidados que van a requerir cuidados intensivos, requieren que ya nosotros lleguemos con una mentalidad de establecer neuroprotección desde el principio. En las emergencias, entonces, los principios básicos requieren de que antes de pensar en neurointensivos, demos cuidados de intensivos básicos de forma pristina, ¿no? Saltar de tener una unidad cardíaca, una unidad neurológica sin haber perfeccionado los cuidados críticos básicos, es saltarse un peldaño bastante importante. Y como ya les mencionaba, a la hora que nosotros hacemos neuroprotección, podemos causar otro tipo de afecciones secundarias que nos pueden dar impacto en el paciente. Y en ese sentido, pues, es cierto, vamos a querer un diagnóstico refinado, pero en un momento más allá, después que resucitemos, porque ahorita nuestra meta es prevenir injuria secundaria, proteger el cerebro como un todo, como una parte de la falla multiorgánica que este paciente está teniendo, y nosotros buscamos causar el menor daño posible, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en primero tratar de proteger al cerebro en todo lo que hagamos, pero se vuelve importante también que trabajemos la oxigenación, la ventilación y todo lo que eso implica al paciente, lo que es la parte circulatoria, cómo sedamos y tratamos de disminuir la carga metabólica que el cerebro puede tener en ese momento, cómo trabajamos la termorregulación, la hemostasis, la viscosidad de la sangre, cómo tratamos la infección y las convulsiones y cómo vamos a darle líquidos a este paciente y proteger la espina cervical. Esos son los puntos claves que tenemos en todo paciente que se nos van a presentar en urgencia por la situación que sea y más aún si tienen un daño dirigido o enfocado en el sistema nervioso. Como primer aspecto, pues hablamos de proteger el cerebro. La injuria cerebral aguda, ya sea traumática o de otro tipo, pues es considerada como primaria, ¿no? Y la secundaria es la reacción fisiológica a la injuria primaria, o sea, el paciente que viene con politrauma, que llega en choque, que no se resucita o que tiene una situación en la cual tenemos disminución de la oxigenación y la perfusión al cerebro, ya vamos a poner una injuria secundaria que no es parte de la injuria inicial directa al cerebro, por ejemplo, pero sí es parte de la reacción fisiológica del cuerpo o de nuestra falta de intervenciones adecuadas en un tiempo adecuado, ¿no? Entonces, los mecanismos secundarios de injuria pueden ser globales, en el caso estamos hablando de neuroprotección, pueden ser globales si hay hipoxia o isquemia cerebral y si hay disminución del flujo sanguíneo cerebral debido al aumento de la presión intracraneana. O podemos tener mecanismos locales de injuria en los cuales hay una alteración del flujo sanguíneo cerebral o del medio extracelular debido a la presencia de un cerebro dañado.
Mañana vamos a revisar un poco más en detalle lo que son las teorías de la fisiología de la cardiopatía craneana y la hipertensión intracraneana, pero quizás conviene saber que en un primer momento, lo primero que tratamos de evitar en las urgencias neurológicas es que se nos presente un estado prolongado en el cual hay disminución del flujo sanguíneo cerebral debido al aumento de la presión intracraneana o una disminución del flujo sanguíneo cerebral porque no tenemos suficiente presión arterial media. Y así como revisión pues básica, acordémonos de que la presión de perfusión del cerebro va a depender mucho de la presión arterial que podamos nosotros generar en relación a la presión intracraneana. Entonces, tenemos dos vectores, uno que va hacia el cerebro, pues en términos de dirigir el flujo sanguíneo a la masa encefálica, pero tenemos también las fuerzas de presión intracraneana, que si estas aumentan debido a diferentes situaciones clínicas, pues se van a contraponer a nuestra presión de perfusión que genera la presión arterial, y en ese sentido pues tenemos que buscar en nuestra reanimación que haya un balance que permita perfundir al cerebro en todas situaciones. Asimismo, no solo es una cuestión de llevar suficiente flujo sanguíneo, sino que llevar flujo sanguíneo que proporcione suficiente oxígeno a la masa encefálica. Y en ese sentido, y mañana lo vamos a ver más en detalle, importa también que esa sangre vaya oxigenada y no solamente en volumen, ¿no? Entonces son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento que nosotros enfrentamos a uno de estos pacientes que están en estado crítico. Entonces, el primer punto, después de que nosotros entendemos que tenemos que proteger al cerebro de una injuria secundaria a la falta de atención o a un estado prolongado de inadecuado gasto cardíaco, de oxigenación, pues es de corregir esa situación, ¿no? Y entonces ya nos tenemos que intervenir con lo que nosotros ya mencionamos, que es el ABC, ¿no? Tratar de recuperar la vía aérea y la respiración y restablecer la circulación. Entonces, en ese caso, pues, uno de los primeros aspectos que tenemos que considerar es la oxigenación y la ventilación, ¿no? Como primer paso que tenemos que intervenir en estos pacientes. Entonces, a la hora que nosotros queremos dar oxigenación, tenemos que definir si este paciente tiene una vía aérea que está permeable por su propia cuenta, si es un paciente que puede respirar y mantener oxigenación por su propia cuenta, o si debido al estado crítico necesita un manejo de la vía aérea y necesita intubación, ¿no? En ese caso, nosotros tenemos el objetivo de mantener la oxigenación y ventilación adecuada, aún en el momento que hacemos el procedimiento de obtener la vía aérea, ¿no? Y en base a los conceptos que ya les mencioné antes, nosotros tratamos de hacer todas nuestras intervenciones para optimizar la fisiología cerebral, preservar la perfusión cerebral y prevenir la aspiración de estos pacientes. Eso quiere decir que cuando el paciente tiene falla respiratoria y nosotros decidimos intervenirlo, obteniendo una vía aérea, poniéndole una intubación endotraqueal, o si nos vamos por ventilación no invasiva, tenemos que tener cuidado de poder mantener estos tres aspectos vitales. Y eso es lo que nos enseña el curso de reanimación neurológica de la Sociedad de Cuidados Neurocríticos, ¿no? Y en ese sentido se vuelve importante que cuando nosotros hacemos el procedimiento de intubar a estos pacientes, tenemos que anticipar que va a haber una falla cardiopulmonar o neurológica secundaria a la intervención que nosotros hacemos. En el momento que damos la sedación, en el momento que nosotros dejamos de darle con el Ambuvac a un paciente que no respira para hacer el procedimiento, en ese momento son momentos que ponen al paciente en una situación delicada, ¿no? Entonces, se vuelve importante que en el momento que nosotros decidimos manejar la vía aérea para establecer neuroprotección y de nosotros decidimos ventilar, que tengamos por lo menos un examen neurológico enfocado, ¿no? Ver cómo están las pupilas, ver cómo está la reacción del paciente en sí, y después definir si vamos a enfrentarnos con una vía aérea difícil, ¿no? Y en ese sentido se vuelve importante decidir si nosotros vamos a estar con la ventilación con bolsa y máscara o si vamos a pedir ayuda para que nos ayuden a intubar por alguien más experimentado, ¿no?
Entonces, a la hora que decidimos hacer la intubación y manejar la vía aérea en el paciente neurológico, podemos nosotros decidir en base a nuestra evaluación que hicimos inicialmente, si este paciente necesitamos hacer una preoxigenación o si hacer una oxigenación apneica. Esto es un tema que, el tema de la vía aérea, pues es un tema por sí solo que nos tomaría el tiempo que se nos ha asignado para tocar el tema que estamos discutiendo. Pero en general, los principios básicos es tratar de considerar los agentes que nos van a permitir que nosotros podamos ejecutar la intubación sin afectar mucho la presión arterial y además preoxigenarlo y dar el soporte respiratorio que permita que la reserva ventilatoria nos deje hacer el procedimiento sin mayores complicaciones. Y eso al mismo tiempo de mantener precauciones de la espina cervical, ¿no? Nosotros tenemos que anticipar que en algunos pacientes van a necesitar manejo del aumento de la presión intracraneana y en ese sentido a veces podemos dar manitol, podemos dar soluciones hipertónicas mientras hacemos la intubación. Y tenemos que estar seguros que siempre tenemos la presión cerebral de perfusión en mente. Nosotros cuando hacemos un proceso de recuperar la vía aérea, tenemos ya sea vasopresores a la mano o tenemos líquidos endovenosos anticipando que se nos puede complicar el procedimiento, ¿no? Y a la hora de ventilar, tratar de evitar hacer maniobras que nos lleven a una hipocapnia, porque eso va a cortar el flujo sanguíneo cerebral y causar posible daño secundario. Y la situación con la sedación, pues es tratar de que la hemodinamia no se nos afecte en el momento que nosotros hacemos el proceso de intubación. Entonces, en el momento que nosotros vamos a intubar, tenemos que estar seguros que hemos hecho estabilización de la espina cervical, que hemos logrado controlar lo que es el aumento de la presión intracraneal, ya sea dando agentes que nos minimicen el efecto estimulatorio que una intubación orotraqueal va a tener. Y además estar seguros que hemos logrado trabajar el compromiso que puede tener la presión de perfusión cerebral con los sedantes y el procedimiento en sí o con la hemorragia, tratando de mantener una presión arterial adecuada en ese momento. Recuerden que cuando nosotros ponemos a alguien en ventilación mecánica o en ventilación artificial, no estamos haciendo el mismo patrón de presión intratorácica que tenemos cuando respiramos de forma natural. Cuando respiramos de forma natural, generamos una presión negativa dentro del tórax y eso aumenta el retorno venoso hacia el corazón y mantiene hasta cierto grado el gasto cardíaco, además de pues antagonizar un poco la fuerza de eyección del corazón. En todo caso, nuestro sistema nervioso central necesita alrededor del 60% del gasto cardíaco. Cuando nosotros ponemos a alguien en ventilación mecánica, nuestra presión negativa intratorácica cambia y se vuelve positiva, disminuyendo el retorno venoso. Y a pesar de que podemos tener una disminución en lo que es la postcarga, la disminución del retorno venoso cuando le estamos dando a alguien con la bolsa del ambú o con el ventilador nos puede llevar a que hay un grado de hipotensión y por eso es necesario dar volumen. Cuando eso se da, recordemos que los compartimientos en el cuerpo actúan entre sí. Un paciente que tiene hipertensión intraabdominal va a afectar la cavidad torácica, también como cuando un paciente que necesita altas presiones ventilatorias va a afectar también nuestra presión dentro de la cavidad craneana. Las interacciones son sutiles, pero suficientes para causar daño a un paciente que está crítico. Y en ese sentido también nosotros podemos empeorar el daño si nosotros causamos hipercapnia porque le damos ventilación demasiado agresiva y disminuimos el flujo sanguíneo cerebral o disminuimos la presión de perfusión cerebral en reacción a la hiperventilación que dimos, o si no oxigenamos adecuadamente, nosotros podemos llevar a una injuria secundaria. Ya la injuria secundaria es inducida por los tratamientos que hacemos y eso es algo muy importante en el momento que atendemos al paciente grave, ¿no? El siguiente aspecto es el aspecto de gasto cardíaco y el gasto de oxígeno. Una cosa es poner un tubo endotraqueal y ventilar y otra cosa es llevar oxígeno a los tejidos.
manejar el gasto cardíaco como es. En la misma forma que nosotros tenemos, perfecto, creí que tenía media hora, pero bueno, déjeme, vamos a avanzar rápido. Tenemos que fijarnos que no solamente es la oxigenación a través de la ventilación, sino que también tenemos que estar seguros que el gasto cardíaco está adecuadamente oxigenado, y en ese sentido es el contenido de oxígeno que debe llegar al cerebro lo que vale, ¿no? Entonces, en muchos de estos pacientes nos interesa mantenerse saturado de hipervolemia y hipertensión para mantener la perfusión cerebral adecuada, y sobre todo en pacientes que van a tener daños o injurias de la espina, en los cuales pueden tener una hipotensión secundaria, o en situaciones en que la injuria cerebral requiere que haya una perfusión cerebral adecuada, ¿no? También tenemos que estar seguros que mantener un paciente hipervolémico o hipertenso no nos va a llevar a mayor sangrado intracraneal, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos en lo que es que la presión arterial nos lleve el oxígeno y no solamente los números de presión. Y en ese sentido tenemos que escoger cuáles son los vasopresores más adecuados que vamos a necesitar, ¿no? Esto lo vamos a discutir mañana más en detalle, pero algo que se vuelve importante es que cuando hablamos del flujo sanguíneo cerebral, ¿en qué depende? ¿El gasto cardíaco o depende de la presión arterial? Y como van a ver mañana, pues el flujo sanguíneo cerebral es altamente dependiente más en la presión arterial que el gasto cardíaco, ¿no? Entonces tenemos que coger los agentes que nos permitan enfocar eso. El siguiente aspecto importante se vuelve lo que es la sedación y cuál es el objetivo de sedar a un paciente, y es disminuir el consumo de oxígeno cerebral, tratar de llevar al cerebro a un estado no de animación suspendida, pero por lo menos disminuir el consumo de oxígeno cerebral, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la sedación adecuada en estos pacientes? Pues que disminuimos la presión intracraneana y el consumo de oxígeno y la tolerancia a las intervenciones que hacemos, ¿no? Pero el problema es que perdemos nuestro examen neurológico, y por eso es bueno hacer una evaluación neurológica rápida antes que nosotros hagamos intervención con el paciente crítico. Y lo que ya les mencionaba antes, anticipar que la sedación nos va a llevar a una pérdida de nuestra función cardiopulmonar normal. El segundo aspecto que tenemos que tocar cuando ya hemos ventilado y estamos controlando la presión arterial de estos pacientes es lo que se respecta a termorregulación y hemostasis y la viscosidad sanguínea, ¿no? La hipotermia leve es algo que tenemos que tratar de mantenerla, no tratar de llevar a este paciente a temperaturas normales. Si está un poquito frío, mientras podamos tener la presión arterial está bien. No ser agresivos en calentar a este paciente, y tratar la hipertermia si estos pacientes se presentan así. Hay que tratar de evitar la transfusión sanguínea excesiva. En el caso de las infecciones del sistema nervioso, pues empezar a dar antibióticos, ¿no? Tenemos que empezar los antibióticos de forma rápida y controlar las convulsiones potenciales que podamos tener en un momento primario, y eso nos ayuda a disminuir lo que es el consumo de oxígeno cerebral. En el caso de los líquidos hay que evitar la hiponatremia. Tenemos que tratar de usar soluciones que nos permitan mantener la tonicidad del volumen circulatorio. Y algo que ya les mencionaba antes, cuando tengamos sospecha de accidente cerebrovascular, estar seguros que no tenemos un accidente cerebrovascular metabólico por los antecedentes del paciente, porque eso requiere un manejo específico con ciertos metabolitos que mientras más temprano se inicie, pues tiene un mejor impacto, ¿no? Este papel acaba de salir, ni siquiera creo que tiene fecha, pero en el cual se pone en la mesa que usar soluciones hipertónicas cuando tenemos infecciones del sistema nervioso central puede ser algo positivo en los momentos iniciales de tener una infección en el cerebro, ¿no? Y algo que rápido ya para terminar, que se nos olvida a veces cuando tenemos un paciente grave, es que tenemos que proteger la espina cervical y daños potenciales que estos pacientes pueden tener. No solamente mantener las precauciones en el momento de hacer procedimientos, sino que estos pacientes van a vasodilatar y van a estar hipotensos, van a requerir volumen a niveles mucho más elevados de los usuales y muchas veces vasopresores, ¿no? Entonces yo les mencionaba que tiene que haber un equipo multidisciplinario que se enfoque en el paciente, no solamente en el órgano,
y que pues tenemos que funcionar con las diferentes especialidades atacando diferentes áreas del paciente grave. Si ustedes se fijan, pues Messi, uno de los mejores jugadores que hemos tenido, bueno, el mejor jugador que tenemos en fútbol en esta centuria, cuestionado por algunos, pero cuando juega con Argentina como que pierde la magia, ¿no? Y es que es importante que un hombre nunca ha hecho, o una persona nunca ha hecho el equipo. El equipo está compuesto por diferentes especialidades y eso es lo que vale a la hora de resucitar a estos pacientes. Entonces, tenemos que anticipar la necesidad de neuroresucitación y entrenar a nuestro equipo en PALS, en reanimación neurológica, organizar nuestro equipo, nuestra urgencia donde estemos y planificar con anticipación cómo vamos a atender a esos pacientes en forma multidisciplinaria, ¿no? Y después de todo esto, ya para terminar, se vuelve importante que pensemos hacia dónde vamos a mover a este paciente crítico una vez hemos estabilizado y resucitado sus signos vitales. No necesariamente todos los lugares van a tener el nivel de atención que este paciente requiere. En ese sentido, tenemos que pensar cuál es nuestra vía de escape para que este paciente reciba el manejo que requiere. No sé si me pasé un poquito, pero muchas gracias. Quedamos abiertos para preguntas. Muchísimas gracias, doctor Orellana, por su espléndida presentación. Tenemos preguntas. Una pregunta es de la doctora Maribel Hernández, que es adscrita a la unidad de cuidados intensivos en nuestro instituto. Pregunta, ¿tiene experiencia con el uso de solución hipertónica al 23.4% para PIC refractaria? No, realmente en nuestro hospital no la usamos. No está disponible en nuestro armamentario terapéutico. Y se ha traído a discusión varias veces, pero siendo un hospital pediátrico con las regulaciones que hay en Estados Unidos, ha sido bien difícil poder tenerla disponible, entonces no la usamos. Pero hay reportes que tiene una efectividad mucho mayor pues, en esos casos refractarios, pero no tengo experiencia con eso. Ok. Doctor, otra pregunta. Dicen, ¿en qué otros casos fuera del manejo del TCE grave recomienda el uso de soluciones hipertónicas? Bueno, ya mencionábamos ahí el último manuscrito ese que acaba de salir, que pensé en agregarlo por esa razón. Las infecciones del sistema nervioso central aparentemente tienen un efecto protector. Una cosa que sí hemos visto en muchos cuadros que tienen una injuria cerebral no necesariamente traumática es que la hiponatremia siempre es un problema. Y a veces por hidratar a los pacientes con soluciones hiposmolares, le perdemos la pista y no es tanto los niveles altos de sodio los que tenemos que buscar, sino evitar que ellos caigan. Tal vez de un momento primario es protectivo tener un nivel hiperosmolar bastante en los niveles altos, ¿no? Tal vez sin exagerar, pero después de eso se vuelve importante tener el cuidado de que no nos volvamos hipotónicos porque tenemos injurias secundarias, ya lo hemos visto días después de que el paciente ha sido resucitado en el cual se le pierde la atención a la tonicidad, ¿no? Entonces creo que es algo que estamos aprendiendo más, se está manejando en otros síndromes críticos y creo que es a este punto que es saludable mantener cierto grado de hipertonicidad en la mayoría de casos que tengan cierto grado de injuria del sistema nervioso. Bueno, nuevamente, doctor Orellana, le damos las gracias por su gran aportación a este congreso y sin nada más nos despedimos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes.